Vamos a revisar cuáles son los pendientes para esta semana. Yo ya vi lo que habían cargado todos como video sketch. La, en la mayoría de los casos está bastante bien. Hay como una aproximación interesante hacia la narrativa. Les dejé como retroalimentación en cada uno de los grupos para que tenga cuidado de algunas cosas específicas. Eh, pero por lo general tenemos como ya esta idea más clara, ¿no? De cuál debería ser este formato o uno de los posibles, que probablemente para nosotros será el principal, formatos en los que se contará nuestra historia a través de esta lógica de la narrativa incrustada, ¿no? Que va a ser como, por un lado, a través de los objetos que vamos diseñando, por otro lado, a través de los pequeños elementos que están escondidos, a través de la estética, de la misma narrativa visual. Estamos ocupando, ya pensando en algunos casos, en otros ya está como totalmente planteados e inclusive incrustados los recursos multimedia. Es importante que los añadan, ¿no? Así sea como boceto, al menos en el punto del video sketch, que ese es como uno de los primeros problemas, ¿no es cierto? Cuando los tenemos y no están todavía adecuados al video, porque el video sketch debería ser como esta pieza que hable por sí sola, que cuando tú ves el video puedas como entender todo este posible recorrido, ¿no? Como tener un boceto, pero en un formato tridimensional. Entonces, solucionen, ¿no es cierto? Ya sus audios, sus GIFs, el recurso que sea que van a incrustar dentro de estos 5 puntos, ¿no es cierto? Y ubíquenlos dentro del espacio. Así, mejor si es que ya son los finales, si es que no son los finales y son solamente bocetos que nos sirven para que se pueda entender cuáles son las lógicas narrativas en diferentes puntos, está bien igual, al menos para el sketch, no para el producto final, pero sí para el sketch que vamos a utilizar esta semana. Eh, El otro gran pendiente que estamos teniendo, y esto sí es como súper común en la mayoría de los casos, no están presentes los elementos de visualización de datos, ¿no? Hemos conversado como ya en cada uno de los grupos cuáles van a ser. Trabajamos hace 2 semanas en generar un póster que nos ayude a entender, ¿no es cierto?, cómo queríamos construir este elemento, dónde lo íbamos a ubicar, cómo íbamos a capturar estos datos. Entonces es súper importante que esto ya forme parte además de la estructura narrativa, ¿no? No pueden ser elementos que se añadan al final para que estén pegados con babas dentro de la propuesta, sino la visualización de datos es un elemento medular dentro de la propuesta y al mismo tiempo para la narrativa, ¿no? Es como un componente súper importante. Entonces, no lo piensen como algo que se va a poner eh, posteriormente, sino que tiene que estar totalmente tejido dentro de la propuesta narrativa, dentro de la propuesta gráfica, espacial. Eh, las observaciones puntuales están ya en cada uno de como retroalimentación en cada una de sus propuestas. Sin embargo, es súper importante que ustedes ya les revisen, porque para esta semana voy a abrirles la tarea y después vamos a ver cómo lo que vamos a hacer durante cada día. Para esta semana vamos a trabajar sobre una evaluación de la capacidad narrativa que tiene nuestro video sketch. Entonces, si es que el video sketch, que es una cosa casi que guiada, ¿no es cierto? Y súper orquestada, no consigue comunicar bien, lo más probable es que nuestro sistema de realidad virtual va a ser peor. Por un lado, tenemos un reto de que todos estos elementos consigan comunicar una historia. Por el otro lado, tenemos el reto de que la disposición, la forma y los diferentes objetos que ubiquemos nos permitan guiar a través de un recorrido
a nuestros participantes, a nuestros usuarios. Pero pensemos que si es que ellos consiguen hacer el recorrido en la manera en la que nosotros estamos contemplando, que es la misma lógica que darles este tour guiado. Si es que ellos consiguen hacer este recorrido, deberían poder comprender las historias que les queremos contar. Entonces, para eso es súper importante que ustedes pulan este video sketch pensando en los elementos que habíamos conversado de una manera como bastante superficial la semana pasada. Ahora vamos a asignarles más tiempo y además vamos a hacer como una revisión para que tengamos listo esta herramienta antes de hacer el proceso de evaluación, en el que construiremos un sistema de evaluación, ¿no es cierto? Vamos a hacer como un paradigma en el que al menos a 5 personas que no hayan estado en contacto antes con el video, ¿cierto? Que no conozcan de qué va nuestro proyecto y que además procuremos que sean lo más diversas posibles. Acuérdense que las personas con las que validamos nuestro prototipo de realidad virtual no son necesariamente estudiantes de la UEA, ¿no? Sino más bien este sistema está pensado para un público mucho más amplio y mucho más general. En el que lo que queremos es entender, especialmente, si podemos comunicar de manera adecuada la historia, la narrativa que tenemos en mente, ¿no? El caso de estudiantes que forman parte de algún ciclo de exclusión social, o la noción de un concierto que está vinculado con nuevas capacidades de movilizarse a través de la ciudad, o la manera en la que a través de una experiencia de huerto, de jardines, puedes alejarte de como los problemas vinculados al estrés de clases, o estas nuevas capacidades igual de socializar dentro de las ciudades virtuales vinculadas al cine, ¿no es cierto? Y a escenarios oníricos, o los problemas de la convivencia dentro de un espacio originados por el virus del COVID, ¿no? Entonces queremos entender si es que las personas a través de los videos que planteamos consiguen captar al menos como las ideas generales o los elementos más importantes de la narrativa y de la trama, ¿no? ¿Cuál es el tema que hemos planteado como una de las características elementales de nuestras lógicas narrativas? ¿O cuál es el conflicto? ¿O cuál es el clima? ¿No es cierto? Pensemos como cuál es como este punto, además, que nos parece re interesante dentro de nuestra propuesta narrativa, ¿no? Es la construcción de personajes, de escenarios. Entonces, también estamos como revisando temas bastante generales. Creo que ustedes van a tener como esa capacidad de entender dentro de esta idea de narrativa y de trama, cuál es el punto clave que nosotros estamos explotando dentro de nuestra historia. Al mismo tiempo, queremos cachar si es que los espacios que estamos construyendo nos permiten tener esta noción de percepción espacial, ¿no? Pensemos como cuán claro o cuán confuso es, que no necesariamente porque sea súper claro es que está súper bien, ni porque sea confuso es que está súper mal. Va a depender también de cuáles son las lógicas que estén vinculadas a la construcción de nuestra propuesta de realidad virtual. Entonces creo que ahí tiene que ver muchísimo con los objetivos y las razones por las que estamos construyendo cada uno de estos espacios, ¿no es cierto? Hay espacios que están como pensados para confundir, hay otros espacios que están pensados para ser recorridos, hay otros que están pensados para tener como ciertas claridades, pero sí es interesante al menos saber, ¿cierto? Cuáles son estas nociones que tienen los observadores
de los mundos que construimos. Entonces, cachen si al final de ver el video las personas son capaces de graficar o de narrar los espacios o de relatar algunos elementos sobre la estructura del espacio, ¿no? Así como nosotros lo hicimos cuando estábamos jugando Zork. Siento que mientras jugaban, dibujaban. Nos interesa también entender cuáles son los objetos y los recursos de visualización de datos que están realmente llegando a calar dentro del imaginario de la gente. Pueden haber objetos que se les graben más que otros, o por otro lado pueden haber recursos de visualización de datos que pasen totalmente inadvertidos o que sean imposibles de leer. Entonces creo que también va a ser como dependiendo mucho de dónde los hayan ubicado, de cómo los han construido, cosas interesantes, sobre todo qué recibir, ¿no es cierto? Es información clave que percibir. Y finalmente como dentro de las recomendaciones mías, queremos también como tener una validación en la que podamos tener información sobre la estética que estamos planteando, ¿no? Y sobre los elementos de la narrativa visual, ya sea música, ya sea cromática, ya sea composición, ya sea vestuario, ¿no es cierto? Personajes, lo que ustedes igual como hayan identificado como elementos claves dentro de su construcción vinculada a la narrativa dentro de medios audiovisuales, ¿no? Y finalmente, es importante que ustedes añadan una característica más a evaluar. Esto no significa que tienen que que tienen que limitarse a una pregunta por cada uno. Ustedes pueden añadir tantas preguntas como lo requieran, ¿cierto? Tomando en cuenta además como siempre, ¿no es cierto? Estas consideraciones que las hemos visto como en otros espacios, como en este caso hablamos de una entrevista semiestructurada, tengan en cuenta que por un lado tenemos como ciertas guías, ustedes tendrán que elaborar un, un guión que les permita como tener claridad de cuáles son las cosas que quieren saber. Sin embargo, que la riqueza está en la conversación, ¿no? La riqueza está, como siempre, en el diálogo dentro de las entrevistas. Entonces, finalmente, a través de este análisis, para nosotros es importante poder identificar cuáles son problemas, poder identificar cuáles son oportunidades, cuáles son como estas cosas que se están como desviando, que se están ajustando. No significa que todas las cosas que identifiquemos como problemas o como potenciales mejoras tendremos que modificar. O sea, habrá como muchas cosas que encontremos que nos servirán como aprendizaje, pero que debido al tiempo, acuérdense que esta es la penúltima semana y que la siguiente semana no es completa. Entonces habrá como muchas cosas que sean identificadas que ustedes no tendrán como la capacidad de cambiar, y probablemente replanteamientos generales sea imposible de hacerlo. Sin embargo, habrá muchas otras cosas que sí se puedan cambiar. Entonces, lo importante de los procesos de evaluación en general es que podamos identificar problemas y oportunidades, ¿no? Que tengamos hallazgos que reportar. Si es que ustedes hacen una evaluación y terminan diciendo como está todo bien, significa que la evaluación está mal hecha, ¿no? Lo que sí es de esto, ¿no es cierto? Es clave como poder identificar cuáles son los pequeños cambios que tengan mayor impacto. En este caso, en las características narrativas. Y en la medida de lo posible realizaremos esas actualizaciones hasta jueves o viernes de la semana 16, en donde tenemos nuestra presentación. Entonces, entendiendo, ¿no es cierto?, como la tarea que tenemos pendiente para realizar esta semana, y que mientras igual más
rápida la hagamos, más oportunidades tendremos de realizar las mejoras. Lo que tenemos pendiente para trabajo durante el día de hoy es construir este paradigma de evaluación. Entonces, tenemos que revisar primero qué es lo que hemos hecho ya. Revisemos nuestro video sketch, veamos también cuáles son las retroalimentaciones que tenemos sobre nuestro sketch. Y también en base a las preguntas definamos cuál va a ser este paradigma de evaluación que queremos construir o que tenemos que construir y cómo podemos identificar estos 5 puntos claves. Narrativa, espacialidad, recursos, estética y el comodín. Finalmente, todos, ¿no es cierto?, tendremos que actualizar y modificar nuestro video sketch de tal manera de que quede como súper optimizado para que puedan presentarle a alguien y después de presentarle, finalmente realizar la conversación pendiente. ¿Tenemos preguntas, queridos, queridas? ¿No? Bueno, entonces armemos los grupos de trabajo y más bien empezamos a revisar uno por uno. ¿Listos?